Vamos a hablar un poco de los trastornos psiquiátricos en la adolescencia. Los trastornos psiquiátricos en la adolescencia a veces son continuación de trastornos que ya se iniciaron en la niñez, o pueden ser también manifestaciones tempranas de trastornos que son más propios de la edad adulta. Pero en la adolescencia, por ser una etapa con características biológicas y sociopsicológicas especiales, pues tienen ciertas características de estos trastornos que vale la pena conocer, sobre todo para quien se dedica a la medicina de primer contacto o a la pediatría. Hay 12 síntomas fácilmente observables que son sugestivos de trastorno mental, ¿sí? Por ejemplo, cuando un adolescente frecuentemente parece triste, cansado, inquieto o malhumorado. Cuando pasa demasiado tiempo solo, sobre todo cuando esto significa un cambio en su comportamiento habitual. Cuando nos damos cuenta que tiene baja autoestima, malas relaciones con sus familiares, con amigos, con los pares. Cuando de repente tiene explosiones de llanto o de quejas o gritos, problemas serios de aprovechamiento o de conducta en la escuela, cuando duerme demasiado o muy poco, cuando presenta cambios repentinos en la alimentación, cuando tiene deficiencia en su capacidad de concentración o en su atención, cuando pierde el interés por cosas o actividades que antes sí le gustaban, cuando utiliza drogas o alcohol, o cuando empieza a hablar de muerte o suicidio. Si un adolescente presenta 4 o más de estos síntomas durante más de 2 semanas, entonces esto quiere decir que debemos preocuparnos como médicos y referirlos al especialista que puede ser pues el psicólogo si está preparado para atender a adolescentes, pero en general al psiquiatra, y si contamos con un psiquiatra infantil, pues mejor. Bien, los trastornos psiquiátricos no vamos a revisarlos todos, pero sí vamos a mencionar que hay algunos que inician tempranamente, es decir, en la niñez, y hay otros que típicamente empiezan en la adolescencia. Los que son de inicio temprano, algunos prácticamente desde el nacimiento, son por ejemplo el autismo, ¿sí? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que pues es un problema de base neurológica. Los trastornos del apego, ¿sí? O sea, aquellos problemas de los bebés que no parecen tener apego suficiente a su madre, sobre todo a la mamá, o que tienen un apego disfuncional a la madre. Los niños que tienen mutismo selectivo, o sea, que solamente hablan con la mamá o el papá, pero con nadie más. El trastorno negativista desafiante, que es una forma excesiva de desobediencia y de reto a la autoridad, ¿sí? La ansiedad de separación cuando se presenta después de la etapa en que es normal, o sea, después de los 3 años de edad. Las fobias, la enuresis, ¿sí? Y los trastornos de aprendizaje y del lenguaje, que también tienen una base neurofisiológica. Estos son todos trastornos de inicio temprano. Hay otros que típicamente inician en la adolescencia. Y en primer lugar tenemos a la depresión, de la que vamos a hablar con más detalle posteriormente. La manía, ¿sí? Que es un problema más raro, pero que es parte del trastorno bipolar, que muy frecuentemente cuando se presenta lo hace en la adolescencia, aunque puede presentarse después de la adolescencia. Diversos tipos de psicosis, sobre todo la esquizofrenia. Ese también típicamente empieza en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia tardía. El suicidio o el intento de suicidio serio con autolesiones, ¿sí? Los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia,
ataques de pánico o de agorafobia, abuso de sustancias y delincuencia juvenil. Estos son trastornos de inicio típico en la adolescencia. También se observa una distribución característica, no exclusivamente, pero sí característica según el sexo. Por ejemplo, en los varones hay predominio cuando se presenta algún trastorno del autismo. Hay más varones autistas que mujeres autistas. También el trastorno por déficit de atención es más común en los varones, sobre todo cuando se acompaña de hiperactividad. El trastorno de negativismo, que ya les mencionaba, y el trastorno disocial. El trastorno disocial es una forma excesiva de ir contra la autoridad, pero de ir contra las reglas comúnmente aceptadas, tener una agresividad excesiva, el robar, el insultar, el maltratar animales, el encender fuego. Estos problemas se llaman, cuando se integra el diagnóstico, se llaman trastorno disocial. Ya en la edad adulta se les llama trastorno de personalidad antisocial. Ya hablábamos de la delincuencia juvenil que predomina en los varones. El suicidio, cuando se consuma, es más común entre los varones. En las mujeres es más frecuente el intento, pero en los varones, cuando hay suicidio, es más frecuente que ocurra en el varón. Los tics también son propios más de varones, y la enuresis en la noche, la enuresis nocturna. En cambio, de predominio femenino son las fobias, la enuresis durante el día, ya decíamos los intentos suicidas, y ahora vemos con mucha frecuencia fenómenos de autodaño de adolescentes que se lesionan, que se cortan la piel, los brazos, las piernas, etcétera, y que no tienen realmente la intención de quitarse la vida, sino es una forma de distraer la atención del propio adolescente, y es una forma pues bastante disfuncional de mitigar la ansiedad de cualquier origen. La depresión es más frecuente en la mujer. A partir de la adolescencia, la depresión es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, la anorexia nerviosa y la bulimia. Cuando valoramos a un adolescente porque tiene síntomas psicológicos o psiquiátricos, es recomendable que consignemos estos datos para tener una idea más global de lo que se trata. Saber de qué síntomas se trata, porque pues hay síntomas característicos de ansiedad, otros de depresión, otros de problemas de aprendizaje, otros de trastornos de atención, y muchas veces, porque esta es la regla en la psiquiatría, se presentan 2 o más trastornos juntos, pero siempre conviene tener una relación de cuáles son los síntomas, por qué viene el paciente, ¿no? Otro aspecto es el impacto. ¿Qué tanto deterioro en su funcionamiento le produce el problema? Porque hay gente que tiene algunos síntomas de ansiedad o de depresión o de atención deficiente, pero realmente no le afecta demasiado en su funcionamiento psicosocial. Entonces, eso nos habla de que requiere un tratamiento leve o quizá no requiere tratamiento. Siempre tenemos que tener una idea de cuál es ese impacto del problema o de los síntomas, ¿no? En el rubro de riesgos, aquí están incluidos los factores que han iniciado y que han mantenido el problema, que tengamos una idea de cómo es que el adolescente o la adolescente ha llegado a tener este problema. Por ejemplo, en el caso del adolescente que sufre de trastorno por déficit de atención, es muy frecuente que el papá o la mamá, pero sobre todo el papá, también lo tenga, ya sea que se le haya diagnosticado o no. Y esto nos habla del origen biológico del problema, ¿sí? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Con qué fortalezas cuenta el adolescente? ¿Y qué recursos podemos utilizar para el tratamiento? Porque no es lo mismo ante un mismo síntoma o un mismo problema, por ejemplo la depresión, cuando él o la adolescente viven en una familia que le da apoyo,
que cuando la familia no le da suficiente apoyo o cuando la familia ha sido un factor principal en el desarrollo del problema. Por ejemplo, cuando ve uno en servicios de urgencias a las chicas, a las adolescentes que llegan con un intento de suicidio que no es tal vez muy serio, pero que sí amerita que esté en observación unas horas por lo menos, uno tiene que ver si la familia la está apoyando o si la familia le está haciendo reproches o hay tanto problema en las relaciones familiares que va a ser riesgoso darla de alta inmediatamente o no referirla después a un tratamiento especializado. Y por último, ¿cuáles son las creencias que tiene el propio paciente y sus padres acerca del origen del problema? Porque luego nos damos obtenemos información que es absurda, ¿no? Pero que la gente las cree, y sobre todo las expectativas de parte de la familia, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que creen que con un tratamiento de unos cuantos días se le puede quitar la depresión y ya no le va a volver, o el trastorno por déficit de atención. Y entonces hay que saber a qué atribuye la familia el problema, qué han hecho para tratar de resolverlo y qué esperan de la intervención del clínico, ¿no? Ahora voy a hablar de unos trastornos, no voy a hablar de todos porque no hay suficiente tiempo, pero voy a hablar de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son varios, no hay un trastorno de ansiedad único, y los trastornos de ansiedad son los más comunes en trastornos psiquiátricos en la adolescencia, tanto en varones como en mujeres. Y de ellos el más común es el que llamamos trastorno de ansiedad generalizada. Todos podemos tener, y los adolescentes también, pues preocupaciones, pero cuando esas preocupaciones se prolongan más de 6 meses, entonces sí ya amerita el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Esto no quiere decir que si le dura menos de 6 meses no requiera algún tipo de ayuda o de apoyo, por supuesto, pero los criterios suficientes para hacer el diagnóstico completo, esos se establecen si los problemas duran más de 6 meses. ¿Cuáles problemas? Bueno, la ansiedad sobre todo, la inquietud, la fatiga fácil, la irritabilidad excesiva, la difícil concentración cuando es consecuencia de esta ansiedad, ¿sí? Porque la difícil concentración desde el nacimiento, pues eso más bien corresponde a un TDA, a un trastorno por déficit de atención. Pero si esto empieza después de la ansiedad, pues entonces es lógico pensar que esa difícil concentración es consecuencia del problema ansioso. La tensión muscular, los problemas de sueño, episodios, esto por lo que se refiere al trastorno de ansiedad generalizada. También hay otros trastornos ansiosos que son menos comunes, como el trastorno de pánico o de ataques de pánico, que también se le llama. Y esto consiste en episodios abruptos de ansiedad severa con síntomas físicos y emocionales. Y pues por supuesto también le puede suceder a los adultos. Yo he tenido pacientes adultos que antes de llegar conmigo fueron con cardiólogos o con internistas que se les hicieron un montón de estudios y nunca les encontraron nada detectable por esos procedimientos, y lo que tienen son trastornos de pánico que son de tratamiento relativamente sencillo en la práctica clínica psiquiátrica, pero se presentan a veces con síntomas físicos y emocionales. Es más común en mujeres, es más común después de los 15 años de edad. Hay sentimientos intensos de pánico sin una causa o situación específica. Se siente abrumado el paciente por miedo intenso o por una gran incomodidad. Hay una sensación de daño inminente, de que algo muy grave le va a pasar. Por ejemplo, que le va a dar un infarto, ¿no? Hay un temor a estar enloqueciendo, ¿sí? Una sensación de irrealidad, de que no entienden lo que le está pasando, ¿no? Hay dificultad para respirar, sudoración, sofocación, dolores en el pecho, náuseas, mareo, parestesias. Obviamente, pues esto es muy, muy angustiante, ¿verdad? Sensación de que se va a morir
incapacidad para razonar, ¿sí? Y después, conductas de evitación, cuando el paciente asocia esos síntomas con algún lugar en especial o con algo que le haya sucedido, entonces se evita el pasar por ese lugar, ¿no? Por temor a que se repitan. Y se evitan actos y rutinas normales. Obviamente esto trae consigo un impacto de deterioro en el funcionamiento psicosocial. Tenemos también las fobias, ¿sí? Que son miedos inexplicables centrados en objetos o situaciones específicas. Por ejemplo, fobia a las arañas, a las mariposas negras, que pueden limitar las actividades normales. Es un miedo excesivo e irracional. Y el objeto de la fobia puede cambiar con el tiempo, no necesariamente es estable, y trae deterioro en el funcionamiento escolar, laboral en su caso, y social. Hay quienes presentan fobia a la escuela, ¿sí? Se resisten a asistir a la escuela con regularidad y presentan ciclos de ansiedad, quejas físicas que no tienen ninguna base anatómica y que evitan ir a la escuela. A veces llegan a tener también dolores de estómago inexplicables, de cabeza, dolores menstruales muy marcados, y esto no tiene una explicación médica, ¿no? Aquí hay un punto muy importante que me gustaría enfatizar. Cuando hacemos el diagnóstico de fobia a la escuela, es un error que cometen muchas veces los padres, o a veces hasta el médico, de decir, pues que deje de ir a la escuela unos días, ¿sí? 2, 3 días o una semana, no le va a afectar mucho en su rendimiento, pero este es un error, porque mientras más tiempo deje de ir a la escuela, luego va a ser más difícil que regrese, ¿sí? Entonces no hay que caer en ese error. Como no van a la escuela, se sienten cada vez más aislados de las actividades escolares y diferentes de sus pares y van disminuyendo su autoestima. Luego tenemos la fobia social, la fobia a reunirse con amigos, con pares, se aíslan y a veces, aunque quieren socializar o sociabilizar, no pueden superar su preocupación y su ansiedad y entonces se quedan aislados. Tienen un miedo excesivo a la crítica y a lo que los demás esperan de ellos, y su incomodidad social lleva al descontento acerca de su apariencia, se empiezan a ver muchos defectos personales, empiezan a dudar de sus capacidades, y esto en los adolescentes y sobre todo en los varones puede llevar al consumo de alcohol o drogas, porque el alcohol, bueno, pues ya todos lo sabemos, ¿verdad? Tranquiliza en cantidades bajas, ¿sí? Y en cuanto a las drogas, pues la marihuana tiene un cierto efecto tranquilizante, ¿sí? Entonces, ahora que es tan fácil conseguir marihuana, muchos adolescentes que se sienten angustiados, pues empiezan a fumarla, ven que les baja la angustia y este puede ser el principio de un consumo excesivo de marihuana y probablemente después de otras drogas, ¿no? Tenemos la agorafobia, el temor a salir de la casa y estar en lugares muy concurridos, ¿sí? El temor a estar lejos del hogar o de los padres, los adolescentes que tienen agorafobia tienen como antecedente frecuente ansiedad de separación en la niñez que fue muy marcada o que se prolongó por tiempo excesivo. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas son múltiples. En psiquiatría, las causas, en la gran mayoría de los problemas no son únicas, son una combinación de factores biológicos con factores ambientales, ¿sí? Los problemas de ansiedad le dan más a las personas que desde niños han sido tímidos y han sido nerviosos. Y generalmente el papá o la mamá también han sido ansiosos. Y hay formas de comunicar al hijo la ansiedad, formas que son de tipo como de modelar. Cuando la mamá es muy ansiosa o el papá es muy ansiosa, los hijos van aprendiendo a manifestar síntomas de ansiedad ante situaciones que normalmente no deben provocar ansiedad. Entonces se agrega la tendencia biológica con el aprendizaje, lo que se ve en la familia.
Hay adolescentes que no aprendieron a tranquilizarse cuando niños. Por ejemplo, cuando un niño se cae y sufre un pequeño golpe y el papá o la mamá van corriendo, o la abuelita, y hacen un escándalo, ¿y qué te pasó, mijito? Y empiezan a hacer un escándalo alrededor de un problema mínimo, pues esto puede generar en el niño que tenga más manifestaciones de ansiedad. Y el adolescente también puede presentar ansiedad de separación, o sea, que tenga miedo de separarse mucho tiempo o poco tiempo de sus padres, que tema que algo le va a pasar al papá o a la mamá porque se va con los amigos a algún lugar o se va a ir a un campamento, etcétera. El adolescente también puede presentar estos problemas de ansiedad de separación. Y entonces tiene renuencia a dejar el hogar y a tener actividades independientes. Puede rechazar ir a la escuela o permanecer en la escuela. Y estos problemas generalmente ocurren en épocas de transición. Por ejemplo, cuando hay algún problema serio en la familia, como la separación de los padres, como que el papá perdió el empleo, ¿no? Como que algún familiar desarrolló alguna enfermedad grave o algún miembro de la familia murió. ¿Sí? Esto puede ser factor desencadenante. Miedo a ser asaltado o a inseguridad en la escuela o en la calle. Bueno, aquí tenemos un problema porque ¿hasta qué punto este miedo es justificable o no? Yo no sé ustedes, pero a mí cada vez me da más miedo salir de la casa, sobre todo de noche, ¿no? Entonces, a veces no es fácil diferenciar entre lo que es recomendable y prudente y lo que ya es patológico. Y como las consecuencias pues son deterioro en el funcionamiento psicosocial, mal funcionamiento en la escuela, en los deportes, en las actividades sociales. Puede haber también un conformismo excesivo o un perfeccionismo. Por ejemplo, hay chicos que tienden, que cuando están angustiados se les exacerba la tendencia al perfeccionismo, a hacer bien, las cosas muy bien, y por quererlas hacerlas perfectas, entonces tardan mucho en completarlas o nunca las completan. Y yo tengo pacientes que hacen bien sus tareas, pero no se las entregan al maestro porque dicen, no, yo creo que está mal aquí o mal allá, y resulta que esto tiene un deterioro en sus calificaciones o en su funcionamiento. Y entonces él o la adolescente no despliegan todas sus potencialidades. Pero también puede ser el problema previo al desarrollo de depresión, a trastornos de la alimentación, a conductas autodestructivas y hasta suicidas. Ya decíamos del abuso del alcohol y drogas para calmarse, y algunos desarrollan rituales para reducir o prevenir la ansiedad, y de esos vamos a hablar un poco más después. ¿Cómo responder ante estos problemas? Bueno, desde el punto de vista de los padres y los clínicos, el médico, pues dedicarle tiempo al paciente, escucharlo si quiere hablar de sus temores. Generalmente la gente cuando habla de los temores disminuye un poco su ansiedad. Algunos son naturales a su edad y si es así, pues hay que decírselo al paciente, ¿no? Hay que tratar de especificar en qué situaciones experimentan estos síntomas de ansiedad y bueno, razonar para disminuir su importancia, ¿no? Darle la esperanza de que con el tiempo los manejará mejor, porque esto también es una realidad. Los trastornos de ansiedad sí tienden a mejorar con el paso del tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Y mientras lo está sufriendo, pues entonces está produciendo el deterioro psicosocial. O sea, no quiere decir que todo el que tiene un trastorno de ansiedad vamos a dejarlo así, a veces requiere de un tratamiento más especializado. Que tuvo temores antes, en tiempos pasados, y que luego lo superó, ¿sí? O sea, darle ese tipo de esperanza, ¿no? O sea, tratarlo de tranquilizar y darle ayuda profesional cuando ya las consecuencias de la ansiedad están siendo demasiado marcadas. La terapia, ahora la terapia que los clínicos, los especialistas estamos utilizando más, es la terapia que se llama cognitivo-conductual. Es una terapia más sencilla que terapias anteriores. Esta tiene más aceptación en el momento actual
porque es más sencilla y de resultados más rápidos, ¿sí? Lo básico de este enfoque es el ayudar al paciente a reconocer lo exagerado de sus temores, el ayudarlo a identificar ciertos procesos o ciertas ideas que todos tenemos que nos distorsionan a veces el juicio que tenemos de los problemas, para manejar mejor esas ideas, y al manejarlas mejor, esto se traduce en una mejoría clínica. Otro punto fundamental de este enfoque psicoterapéutico es el pensar en forma más equilibrada, más razonable. Este enfoque parte de la idea de que según lo que uno piensa, es lo que uno siente, ¿sí? Es difícil controlar los sentimientos, pero controlar lo que uno piensa está más en nuestras manos, ¿sí? Entonces, el terapeuta le trata de enseñar al paciente a corregir ciertas tendencias a pensar equivocadamente, ¿no? Por ejemplo, hay quien tiene la tendencia a personalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que se siente responsable de problemas que no generó, ¿sí? Por ejemplo, es muy común en los niños, aún en los niños de edad escolar, que cuando los padres se separan o se divorcian, el niño se sienta culpable, ¿sí? A pesar de que el niño no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces el niño piensa que es el culpable, ¿sí? Y se siente mal, y entonces hay que corregir ese pensamiento, ¿sí? Y eso nos ocurre a todos, hasta los adultos. La personalización es una más de las distorsiones. Otra, por ejemplo, es la magnificación catastrófica, cuando uno exagera la importancia de algún problema. Otro es el filtro mental, por ejemplo, en donde uno solamente toma en cuenta lo negativo. Hay gente que dice que sufre mucho porque piensa que le está yendo muy mal y no cuenta lo positivo que le está sucediendo, ¿sí? En fin, no es posible abundar más sobre este enfoque por obvio de tiempo, pero esta es la idea: ayudar al adolescente a pensar más, a razonar, a pensar en forma más equilibrada, porque haciéndolo así va a dominar mejor sus sentimientos. A veces la familia tiene mucho que ver en estos problemas y entonces conviene hacer alguna labor de orientación o de terapia familiar. Y cuando los problemas ya son más marcados, entonces está justificado el emplear medicamentos, psicofármacos, de los cuales afortunadamente cada vez contamos con más, y hay muchos que ya son, que están en los cuadros básicos de las instituciones, y hay muchos que son genéricos, ¿no? Tenemos los más antiguos, por ejemplo, la imipramina. La imipramina que tiene buenos efectos ansiolíticos, pero tiene efectos secundarios importantes. Por eso ya casi no se usa la imipramina, ni con los adultos. Con los adolescentes tiene menos efecto positivo. Pero ahora hay otros medicamentos que surgieron a partir del famoso Prozac, que son muy buenos. De hecho son mejores como ansiolíticos que como antidepresivos, y que tienen bastante menos efectos secundarios. Y de ello les voy a mencionar algunos, como la paroxetina, ¿sí? la fluoxetina, que es el Prozac, la sertralina. Y bueno, también existen las benzodiazepinas, ¿sí? Donde está el diazepam, el clonazepam, el lorazepam, el alprazolam, que son buenos ansiolíticos, pero que debemos ser muy prudentes en su utilización, porque tienen el inconveniente de que cuando se los utiliza en forma demasiado prolongada, digamos más de un par de meses, pueden generar dependencia y habituación. Dependencia y habituación que se puede tratar, ¿sí? O sea, no van a estar dependientes toda la vida, pero que requieren de un manejo, de un tratamiento especializado para irlo disminuyendo, ¿sí? No hay que tenerles miedo a las benzodiazepinas, hay que usarlas con prudencia.
Tenemos un trastorno que es menos identificado, que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y que presentan 2% de los adolescentes. Y se da más en mujeres. Pues de hecho los trastornos de ansiedad se dan más en mujeres, ¿no? Empieza a partir de los 10 años muchas veces, aunque puede presentarse a cualquier edad, ¿sí? Consiste de rituales y preocupaciones repetitivos para aliviar la ansiedad y producen bastante deterioro funcional y pueden trastornar el desarrollo. Le llamamos TOC, trastorno obsesivo compulsivo. En su forma completa consta de obsesiones y compulsiones, aunque hay algunos que tienen más obsesiones y que casi no tienen o no tienen compulsiones, y en otros predominan las compulsiones. Cuando predominan las obsesiones es cuando menos se identifica, porque las obsesiones no las ven los demás, las siente el individuo. Hay gente que ha tenido obsesiones toda la vida y su familia ni se entera, ¿sí? Pero el individuo las está sufriendo. Son pensamientos intrusos no deseados, imágenes o impulsos sin lógica. Por ejemplo, hay algunos chicos que tienen ideas obsesivas acerca de que tienen problemas de tipo sexual, que tienen una identidad sexual que no es la heterosexual. A pesar de que no tienen esta situación, simplemente les llegan a la mente esas ideas y los hace sufrir, ¿sí? Y aquí quiero aclarar que tener una identidad homosexual no se considera normal, pero ya sabemos que en nuestra sociedad todavía no está suficientemente aceptado. Son imágenes o impulsos sin lógica, por ejemplo, creer que ya se ensuciaron las manos otra vez y que se van a infectar, etcétera. Y algunos después de esto lo que hacen es irse a lavar las manos, pero se las lavan continuamente hasta que ya les constituye un problema. Cuando se da esta conducta de lavarse las manos más de lo necesario, pues entonces ya esto es una compulsión, ¿no? Algunos tienen la obsesión de que algo malo les va a pasar a su familia, ¿sí? Algunos son demasiado exigentes respecto a la exactitud o a los escrúpulos religiosos, o están demasiado conscientes de sus funciones corporales, o sienten que son demasiado agresivos, sienten que le hablan a la gente con agresividad, etcétera, y sufren por eso. Y las compulsiones pues ya son acciones rituales y repetitivas como respuesta a una ansiedad que sienten, ¿no? Y las compulsiones son para evitar pensamientos, por ejemplo, lavarse las manos para evitar el pensamiento de que están sucios, ¿no? Ordenar demasiado, revisar demasiado, rezar demasiado, ¿sí? Y generalmente las obsesiones y las compulsiones no calman, sino que empeoran la ansiedad. Esto requiere un tratamiento también basado en el enfoque cognitivo-conductual, es más del especialista, ¿no? Y las causas son similares a las depresiones. O sea, generalmente tienen una base biológica, generalmente hay una tendencia hereditaria, ¿sí? Pero a veces se tiene algún adolescente puede tener algún padre o la mamá o el papá o algún familiar que tuvo el trastorno y él tiene una mayor predisposición a desarrollar el trastorno. Si ese adolescente está en un ambiente familiar más o menos funcional y no tiene problemas en la escuela, puede que nunca desarrolle todo el trastorno. Pero cuando esto no es así, los problemas ambientales pueden precipitar el desarrollo del TOC. Los rituales pueden llegar a ser extenuantes y no permitir completar tareas simples y habitualmente involucran a toda la familia, ¿sí? Por ejemplo, yo he tenido pacientes adolescentes que le preguntan a la mamá, ¿verdad que todo está bien? ¿Verdad que no me va a pasar nada? Sí, mijito, no te va a pasar nada. Pero le vuelven a preguntar lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y la madre, inadvertidamente, o sin el deseo de empeorar el problema, siente su obligación de estar
afirmando al paciente que nada malo le va a pasar, o que no se va a enfermar, o que va a probar, etcétera, etcétera. Y la madre no se da cuenta de que respondiendo de esta manera le está reforzando el problema, ¿sí? Entonces, aquí una de las indicaciones es decirle a la mamá, reafírmeselo 1 o 2 veces. Y después, aunque le siga preguntando, ya no le diga nada, ignórelo, ¿sí? Y entonces el paciente empieza a decir, lo que pasa es que no me quieres, no me haces caso, mira cómo me estoy poniendo. Y la mamá tiene que hacer un esfuerzo para no responderle, para no seguirle reforzando, ¿no? Y entonces pues la madre necesita el apoyo del terapeuta y que nadie más en el resto de la familia lo esté fomentando, ¿no? Ya decíamos que es un trastorno biológico. Cuando se presenta, sí se requieren los medicamentos, los antidepresivos son buenos para esto. Se requiere cierto apoyo individual, ciertas intervenciones familiares, explicar en qué consiste el trastorno al paciente y a la familia y enseñarle al paciente a aprender a vivir con esta susceptibilidad biológica, porque las más de las veces el TOC no se cura, ¿sí? Puede disminuir la severidad, se puede manejar correctamente, pero es algo con lo que hay que vivir el resto de la vida. Entonces, si alguien tiene TOC, no espere que se le cure. Y cuando se necesitan medicamentos, pues tomar medicamentos, que a veces se pueden tomar durante etapas más o menos largas y luego dejar de tomarlos, pero en ocasiones es necesario tomarlos toda la vida. Afortunadamente, como les decía, cada vez contamos con mejores medicamentos y ya bastante accesibles, incluso de precio, y entonces la mayor parte de los problemas severos ya se pueden controlar así. Pero en otras épocas, cuando yo era residente, todavía no existían algunos de los medicamentos actuales y llegaba a ser necesario en casos muy especiales, afortunadamente no demasiados, ¿sí?, hacer algún tipo de psicocirugía, porque las personas que tienen en su forma extrema este trastorno, pues llegan incluso a intentar quitarse la vida. Hay que hacer intervenciones familiares, les decía, y los medicamentos pues son los mismos antidepresivos que les había yo mencionado previamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la depresión, que es un trastorno de salud muy común, ¿sí? 1 de cada 33 niños sufre depresión y en la adolescencia 1 de cada 8 adolescentes sufre depresión, sobre todo las mujeres. No consiste solo de mal humor y melancolía ocasional, tampoco consiste en solamente sentirse triste, ¿sí? Porque sentirse triste pues es una reacción normal las más de las veces, ¿no? Se llama depresión cuando los síntomas persisten por mucho tiempo y limitan la capacidad de funcionar. Y aquí, como en la ansiedad, hay varios tipos de depresión. No todas las depresiones son iguales, ¿sí? Tenemos la depresión mayor, tenemos la distimia, ¿sí?, el trastorno de adaptación con humor depresivo, trastorno afectivo estacional. Hay gente que nada más se deprime en diciembre, por ejemplo, en la época navideña, ¿no? El trastorno bipolar, este ya es algo más severo, ¿no? Es también llamado depresión maníaca. Y el tipo de depresión depende de cuántos episodios se ha tenido y si ha habido manía o hipomanía, ¿sí? La depresión mayor es una condición bastante seria, con ánimo triste persistente, sentimientos de culpa injustificados o de devaluación personal, la incapacidad para sentir placer, ideas de muerte, y bueno, todo esto puede conducir a intentos suicidas, ¿no? Interfiere con el funcionamiento, con el comer y el dormir, ¿sí? Un niño con depresión mayor, que también lo tienen los niños, se siente deprimido casi diariamente, o el adolescente pues más todavía. En la niñez se presenta en el 2% y en los adolescentes de 4 a 8%. Cuando se presenta en la niñez, las más de las veces hay antecedentes familiares de depresión, ¿sí? En la adolescencia también. En los niños
la relación la presentación hombre-mujer se da por igual, 1 a 1, pero en la adolescencia, por cada 2 chicas deprimidas hay un chico deprimido. Luego tenemos otro tipo de depresión que no es tan grave, tan marcado como la depresión mayor, pero dura mucho más. Es una depresión crónica. Hay gente, y me refiero a gente, adolescentes y adultos, que prácticamente toda la vida se han sentido con ánimo bajo, pero es un desánimo que no es muy marcado, que permite funcionar, aunque no al 100%, pero es una sensación continua de que algo está mal, de que uno no disfruta suficientemente de la vida, ¿no? Para llegar a tener el diagnóstico se requiere que el adolescente lo haya experimentado por lo menos durante 1 año. Pero como les decía antes, esto no significa que si alguien tiene menos de 1 año con los problemas, no se le deba ayudar, ¿no? En los adultos se requiere que lo haya tenido más de 2 años. Baja autoestima, desesperanza, dificultades para dormir y comer. No interfiere tanto con el funcionamiento cotidiano como en la depresión mayor, pero ya les decía que el desánimo es persistente. De 0.6 a 1.7% de los niños tienen distimia y de 1.6 a 8% de los adolescentes la padecen. Y esta es más difícil de diagnosticar porque se siente, pero pues no se ve. Y luego tenemos la depresión que surge cuando el adolescente ha experimentado algún estrés importante, ¿verdad? Los síntomas aparecen dentro de los 3 meses siguientes a un factor estresante. Y el malestar es mayor a lo lógico, esperable, ¿no? Hay un deterioro significativo de la actividad social y generalmente los síntomas no persisten más de 6 meses una vez que ha cesado el factor de estrés. Y tenemos el trastorno bipolar. Aquí hay episodios depresivos de baja energía. Generalmente el trastorno bipolar empieza con la fase depresiva, ¿sí? Entonces los adolescentes que están deprimidos, francamente deprimidos, el clínico, bueno, es un problema que debe manejar el especialista, el psiquiatra, necesita tener en cuenta que esa depresión puede ser depresión que llamamos unipolar o depresión mayor, pero también puede ser la primera manifestación de un trastorno bipolar. ¿Y cuándo es trastorno bipolar? Pues cuando después de la depresión hay una fase de hipomanía o de manía, o sea, de mucha irritabilidad, de tener una energía excesiva, de problemas para dormir, de cambiar, por decir así, de personalidad. O sea, una chica que habitualmente era tímida, ahora resulta que es muy desinhibida y que está teniendo conductas sexualizadas bastante inapropiadas, ¿sí? Afecta a 1 a 2% de los menores de edad, típicamente se presenta al final de la adolescencia y típicamente también viene en forma comórbida con un trastorno por déficit de atención, con un trastorno negativista desafiante, con antecedentes de ansiedad, ¿sí? Entonces es un problema serio, es una de las enfermedades más serias que tenemos en psiquiatría y es una de las enfermedades psiquiátricas que tienen más tendencia hereditaria. No quiere decir que todo aquel individuo que tenga un trastorno bipolar, sus hijos lo van a sufrir, pero van a tener los hijos una tendencia mucho mayor que la población a sufrir el trastorno, ¿sí? Las causas ya decíamos que generalmente no son una sola, resultan de varios factores. Cuando algún corticoide puede desarrollar depresión, hay que estar al pendiente de eso. La depresión también, y no solamente la depresión, sino la psicosis puede ser consecuencia de sufrir un lupus. Y el tratamiento, bueno, tiene que ser individualizado, siempre hay que hacer alguna intervención familiar, estar en contacto con la escuela, dar apoyo individual, ¿sí? También aquí la terapia cognitiva ha dado buen resultado, cambiar las creencias negativas, mejorar la autoestima y la forma de afrontar los problemas, ¿sí?
También el fomentar conductas que son sanas, que son positivas. Por ejemplo, promover que el chico o la chica haga ejercicio físico. Porque el hacer ejercicio físico en forma regular a cualquier edad favorece la secreción de hormonas especiales en el cerebro que elevan el estado de ánimo. Y las personas que tienen creencias religiosas, pues alentarlos a que las pongan en práctica, ¿no? Esto no quiere decir que uno como clínico vaya a hacer proselitismo religioso. Yo tenía un compañero, muy buen psiquiatra, pero que también era ministro de una cierta iglesia y que cometía el error de tratar de hacer que sus pacientes o se cambiaran de religión o adoptaran su religión, ¿sí? Esto no es ético, esto no debe hacerse, pero si la persona tiene creencias religiosas, hay que alentarlo a que las ponga en práctica, porque, bueno, ese es otro punto interesante del que no vamos a abundar. Les va mejor a los que tienen fe religiosa, pero el que no tiene fe religiosa, pues ni modo de imponérsela, ¿verdad? Es algo que no se puede imponer. El papel de los medicamentos en la depresión en la adolescencia es un tanto controversial. Quizá ustedes hayan sabido que hace unos años en Estados Unidos empezaron a aparecer ciertas leyendas en las cajas de los antidepresivos diciendo que tuvieran cuidado porque eso fomentaba la conducta suicida del paciente. Y eso motivó que se dejara de usar, que muchos médicos y muchos pacientes dejaran de utilizar los antidepresivos, y lo único que se logró fue que aumentaron los casos de depresión y de suicidio, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y de esto hay un registro muy exacto en los países escandinavos, porque fue una alarma excesiva, fue una magnificación. Nunca se ha demostrado que por tomar medicamentos antidepresivos el individuo tenga más actos suicidas. Sí, durante un momento puede haber más ideas de quitarse la vida, pero no se traducen en el intento exactamente. O sea, si alguien está suficientemente deprimido, es mejor darle antidepresivos que no dárselos por temor a que se vaya a suicidar. Y aquí los medicamentos que yo les decía, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como son la fluoxetina y la sertralina, dan buenos resultados en la adolescencia. No todos los antidepresivos están aprobados para usar en la adolescencia, pero los que sí están aprobados son la fluoxetina y la sertralina. Y ya les decía de los otros, para la manía, el litio, la carbamazepina, el valproato de sodio. Y en casos muy raros, ¿sí?, que no responden al tratamiento medicamentoso y a la terapia, está indicado dar terapia convulsiva, o sea, los electrochoques. Los electrochoques, que están muy satanizados, en la práctica lo que se ve es que son lo más efectivo para quitar la depresión. Pero se recomienda que se utilicen nada más cuando todo lo demás ha fallado. El trastorno adaptativo dura varios meses y no recurre, pero el trastorno depresivo mayor, cuando dura de 6 a 9 meses, generalmente tiene recurrencias posteriormente, ¿no? La distimia dura varios años y es un riesgo para el desarrollo de trastorno depresivo mayor. Y hay adolescentes y hay personas que tienen doble depresión, o sea, que han tenido distimia durante mucho tiempo y de repente tienen un episodio muy severo de trastorno depresivo mayor. Obviamente esto es peor, ¿sí? Y cuando la depresión se acompaña de trastorno disocial, o sea, de conducta antisocial, entonces hay mucho riesgo de desarrollar conducta criminal. Si quieren ustedes ahondar más en estos problemas, aquí aprovecho para hacer propaganda. Hay un libro muy fácil de conseguir que se llama Psiquiatría para el médico no psiquiatra, compilado por el doctor Sentíes, en donde el capítulo que corresponde a la niñez y la adolescencia lo escribió un servidor. Está en Editorial Panamericana, es relativamente fácil de conseguir, es editado en México. Ahora no sé si dispongo de algún tiempo para alguna pregunta o ya se me acabó. Ya se me acabó. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias por su atención.